Imagina el instante en que un teléfono vibra en la oscuridad de una habitación de hotel en Lyon, y un joven de ojos fieros, con el peso de un continente sobre los hombros, decide que ya basta de silencios cómplices. Endrick Felipe, el prodigio brasileño que el Real Madrid compró por 72 millones de euros como si se tratara de una apuesta al futuro mismo del fútbol, acaba de pulsar publicar. En ese tuit, no hay metáforas ni rodeos. Aquí no se juega al fútbol, se juega al ego. Y yo quiero jugar al fútbol. Xavi, ¿hasta cuándo? El Bernabéu tiembla antes incluso de que amanezca, porque cuando un chico de 19 años estalla así, no es un berrinche adolescente, es el eco de una grieta que nadie quería ver en el mármol blanco del club más grande del mundo. Para entender esta explosión, hay que retroceder al verano de 2024, cuando Endrick aterrizaba en Madrid con el aura de un mesías pagano. Nacido en las favelas de Brasilia, donde el balón es el único pasaporte de la libertad, Endrick había sido el diamante en bruto del Palmeiras. A los 16, ya marcaba goles que parecían robados a la física. Un disparo curvado contra el Flamengo que besó el ángulo como un amante desesperado, o ese hat-trick en la Copa Libertadores que dejó a los veteranos boquiabiertos, recordando a un Pelé en miniatura pero con la velocidad de un Mbappé en esteroides. El Real Madrid, siempre el acecho de talentos que puedan vestir de blanco y conquistar galaxias, no dudó. Florentino Pérez, el arquitecto eterno del club, vio en él no solo un delantero, sino el puente perfecto hacia la era post-Benzema, un relevo que pudiera convivir con Vinicius y Rodrigo en una samba ofensiva que haría palidecer a los culés. Pero el fútbol, como la vida, no espera a que los sueños se asienten. Endrick llega en julio de 2024, con el estadio aún oliendo a gloria de la última Champions, y encuentra a Carlo Ancelotti al mando, ese italiano en que sabe domar leones con una sonrisa y un plato de pasta. Ancelotti, con su sabiduría de haber ganado todo lo ganable, le da minutos sueltos. Un debut en la Supercopa contra Barcelona, donde Endrick roza el gol con un cabezazo que obliga a Ter Stegen a volar como Superman en su peor día. Es un diamante que puliremos, dice Carlo en rueda de prensa, y el mundo aplaude. Endrick entrena como un poseído, aprende español con acento madrileño, se hace amigo de los brasileños del vestuario y Vinicius, el rey del regate, Rodrigo, el eterno suplente con alma de killer, y sueña con el Mundial de 2026, donde Brasil lo espera como el salvador que Dorival Jr. necesita para borrar el fantasma de 2022. Sin embargo, el destino, caprichoso como un árbitro en el minuto 93, interviene en la primavera de 2025. Ancelotti, exhausto tras otra temporada de 3 títulos y un escándalo de rotaciones, anuncia su retiro. He dado todo, ahora toca descansar, confiesa en una rueda de prensa que huele a despedidas aquesperiana. En Madrid, fiel a su tradición de príncipes vascos en el banquillo, mira hacia Xabi Alonso. Ah, Xabi, el Tolosarra que se formó en la cantera de la Real Sociedad, brilló en el Liverpool de Benítez como un metrónomo con botas, ganó la Champions del 2010 con un golazo que aún resuena en Anfield, y luego se convirtió en el cerebro del Bayern de Guardiola. Pero es en el Bayer Leverkusen donde Alonso se transmuta en alquimista. En 2023 a 2024 lleva a un equipo de perdedores crónicos a la Bundesliga invicta, una Copa Alemana y una final de Europa League, todo con un fútbol de posesión asfixiante contra ataques quirúrgicos. El anti-Mourinho, lo llaman en Alemania, porque donde José sembraba paranoia, Xavi cultiva armonía. Florentino lo ficha en junio de 2025 con un contrato de 3 años, prometiéndole el cetro. Serás el guardián de nuestra dinastía. Alonso llega al Madrid como un mesías laico, con esa barba pulcra y esa mirada de quien ha visto el fútbol desde medio campo y sabe que todo es cuestión de equilibrio. Los primeros meses son un idilio. Vence a Barcelona en el clásico inaugural con un 2-1 que sabe a venganza, donde Bellingham anota de chilena y Valverde roba balones como un pirata en alta mar. La afición, esa marea blanca que ruge en el Bernabéu como un volcán en erupción, corea su nombre. Xavi, Xavi, retumba en las gradas, y él, con esa modestia vasca que contrasta con el brillo de las estrellas, responde: esto es un equipo, no un monólogo. Endrick, por entonces, ve en él a un mentor. Entrena extra, escucha charlas tácticas sobre posicionamiento, no seas un sprinter sin mapa, Endrick. Sé un francotirador con paciencia, y debuta en Liga con un golazo de volea contra el Atlético que hace que hasta Simeone sonría por un segundo. Pero el fútbol de élite es un tablero de ajedrez donde las piezas se revelan. Alonso, obsesionado con la solidez defensiva, herencia de su época en el Bayern,
Prioriza a veteranos como Rudiger y a jóvenes como Gonzalo García, un canterano de 17 años que emerge como un pulpo en el área rival, robando balones y definiendo con la frialdad de un cirujano. Endrick, con su instinto de killer callejero, se ve relegado a los banquillos. Minutos sueltos en Champions, algún cambio en la Copa del Rey, pero nada que le permita oler la titularidad. Es joven, necesita madurar, justifica a Alonso en septiembre cuando la prensa ya huele sangre. Endrick asiente en público, pero en privado, en las charlas con Vinicius, ese hermano mayor que ha lidiado con racismo y críticas, el malestar crece. Rodrigo, siempre el más callado, empieza a quejarse de rotaciones que lo dejan en la sombra de Mbappé, el fichaje galáctico que devora todo a su paso. El punto de no retorno llega en octubre de 2025, durante un parón internacional. Brasil juega amistosos en Sudamérica, y Endrick, convocado por Dorival, anota un doblete contra Argentina que hace que Messi levante las cejas desde la distancia. Pero al volver a Madrid, encuentra el vestuario en ebullición. Vinicius, sustituido en el Clásico de octubre por un Bellingham irreverente, ha tenido una discusión con Alonso en el túnel. Entrenador, yo marco goles, no limpio balones. Valverde, el uruguayo de pulmón infinito, murmura sobre tácticas que lo atan de pies y manos. Y Endrick, que ha visto cómo su sueño de titular se desvanece como humo en el viento, siente que el Madrid no es el paraíso prometido, sino una jaula dorada donde los leones se comen entre sí. Entonces estalla. Es el 13 de noviembre de 2025, víspera del partido contra el Valencia. Endrick, solo en su apartamento con vistas a la Castellana, agarra el móvil y escribe ese tuit que se viraliza en minutos. Aquí no se juega al fútbol, se juega al ego. Y yo quiero jugar al fútbol. ¿Sabe hasta cuándo? No nombra directamente su salida, los rumores de préstamo al Lyon ya circulan como un virus, pero filtra el veneno. La pregunta sobre el futuro de Alonso no es inocente. En las líneas entre líneas, Endrick insinúa lo que los insiders susurran en los pasillos del Bernabéu, que la directiva, pese al respaldo público a Xavi, ya tantea alternativas. Zidane, el regreso del rey, o incluso un Raúl rejuvenecido en la cantera. El tuit acumula 1 millón de likes en una hora, y el hashtag #Endrick explota se convierte en trending global. Periodistas brasileños lo bombardean. ¿Es una indirecta al entrenador? Él, con esa sonrisa pícara que oculta el fuego interior, responde en unas stories de Instagram. Solo digo lo que todos piensan. Y vaya si piensan. El Madrid, ese coloso que ha ganado 14 Champions como quien colecciona sellos, no está acostumbrado a rebeliones internas tan crudas. Recuerda el motín de 1995 contra Valdano, cuando los galácticos se motinaron por fichajes fallidos, o el cisma de 2018, cuando Lopetegui cayó como un castillo de naipes tras un hat-trick de Cristiano en el Bernabéu vacío. Pero esto es diferente, es generacional. Endrick representa a la nueva ola, los chavales que crecieron con TikToks de goles imposibles y que no toleran banquillos como penitencia. Alonso, por su parte, responde con la frialdad de un exjugador. En la previa al Valencia, dice, Endrick es parte del futuro. Las decisiones se toman en familia, no en redes sociales. Pero el daño está hecho. La prensa española, esa jauría elegante de marca y as, disecciona el vestuario. Alta tensión en el Madrid. Los brasileños contra Xavi. Fox Sports lo llaman el motín de la samba. Y hasta en Inglaterra, The Guardian ironiza. Alonso, el hombre que conquistó Alemania, tropieza con el ego latino. Para contextualizar, hay que bucear en la psicología del fútbol moderno. Xabi Alonso no es un dictador. Es un intelectual del balón, un tipo que cita a Cruyff en las charlas y diseña sistemas 4-3-3 que parecen ecuaciones diferenciales. En Leverkusen, su éxito radicó en la humildad colectiva. Jugadores como Wirtz y Frimpong brillaron porque nadie era estrella por encima del colectivo. Pero en Madrid es otro animal. Aquí, Vinicius es un icono global que lucha contra el racismo con puños cerrados. Mbappé, el heredero de Zidane con un ego que eclipsa estadios. Bellingham, el inglés que baila como si el mundo le debiera algo. Alonso intenta imponer disciplina, entrenamientos extras para los irregulares, rotaciones basadas en datos GPS que miden cada sprint, pero choca con la cultura del yo primero. Endrick, con su frescura amazónica, no entiende por qué debe esperar atrás mientras Gonzalo García, un chaval de la cantera, roba titulares con goles oportunistas. En Brasil, si anotas, juegas. Aquí, si esperas, olvidas cómo correr. Le confiesa a un periodista brasileño en Off the Record. El impacto es inmediato. Al día siguiente del tuit,
El Madrid vence 4-0 a Valencia, con Endrick entrando en el minuto 70 y marcando el tercero, un derechazo que hace que el portero se estire como un elástico roto. La afición aplaude, pero el murmullo persiste. Florentino, el emperador intocable, convoca una reunión de emergencia en Valdebebas. Juni Calafat, el cazatalentos brasileño que trajo a Endrick, defiende a su pupilo. Es un diamante, no lo pulimos con aislamiento. Alonso, sereno como un lago vasco, admite errores. Quizá he sido demasiado rígido con los jóvenes. Pero en privado, fuentes del club filtran que el entrenador ya duda de su futuro. Si los egos ganan, yo pierdo. Y aquí radica la filtración maestra de Endrick. Al cuestionar, ¿hasta cuándo?, no solo expone la grieta, la agranda, obligando a la directiva a elegir bandos. Apoyar al visionario que ganó invicto en Alemania, o a los cracks que llenan el estadio y venden camisetas. Si estás flipando con cómo un tuit puede desestabilizar un imperio futbolístico, suscríbete al canal ahora mismo. Lo que viene sobre las maquinaciones internas del Bernabéu te dejará con la mandíbula en el suelo, y no querrás perdértelo por nada del mundo. Profundicemos en el legado de Alonso para medir la ironía de esta crisis. Nacido en 1981 en Tolosa, Xavi creció entre eucaliptos y el rugido de la Real Sociedad, donde su padre Miguel Ángel fue leyenda en los 70. Debutó en primera a los 18, con ese pase largo que parecía un misil teledirigido, y pronto atrajo a gigantes. En el Liverpool, del 2004 al 2009, fue el ancla de la remontada milagrosa en Estambul, minuto 35 de la final de Champions, 3-0 abajo contra Milan, y Alonso entra como un vendaval, regateando a Maldini y asistiendo el gol que inicia la epopeya. Xavi nos salvó con su cerebro, dijo Gerrard después. Luego, el Real Madrid de sus amores juveniles, donde jugó 6 temporadas y ganó una liga con Mourinho, ese dúo improbable de vasco zen iluso histriónico. En el Bayern, bajo Pep, se pulió. Aprendió el tiki-taka elevado a arte, defendiendo con posesión y atacando con precisión láser. Su salto entrenador en 2019, en la Real Sociedad B, fue un ensayo general. Luego, el Leverkusen en 2022, un ensayo magistral. Aquella temporada invicta, 34 victorias, 6 empates, 0 derrotas, no fue suerte. Fue arquitectura. Implementó un 3-4-2-1 flexible, donde los carrileros subían como flechas y en mediocampo Grimaldo, Saka tejía redes invisibles. Ganó la Bundesliga por 17 puntos, humillando al Bayern que lo vio nacer como rival. El fútbol es paciencia y posesión, repetía, y el mundo lo compró. Pero Madrid, esa filosofía choca con la adrenalina del Bernabéu, donde la afición exige goles ya, no pases meditados. Alonso ha ganado 10 de 12 partidos en Liga hasta noviembre, lidera la tabla por 5 puntos, y en Champions ha despachado al Dortmund con un 3-0 que olía a venganza personal. Los números lo avalan. Posesión media del 60%, 14 goles a favor, solo 8 en contra. Sin embargo, las grietas emocionales sangran. Vinicius, con 15 goles pero solo titular en el 70% de los minutos, tuitea indirecta sobre confianza perdida. Rodrigo, relegado por Mbappé, entrena solo al amanecer. Endrick, en este torbellino, se convierte en el catalizador involuntario. Su filtración no es solo rabia, es un grito por identidad. En Brasil, donde el fútbol es religión y los ídolos se forjan en el barro de las calles, Endrick era el niño que driblaba taxis en Brasilia para llegar a los entrenos del Palmeiras. A los 15, ya capitanaba la sub-17 y anotaba en juveniles contra adultos que lo miraban con recelo. Su traspaso a Madrid fue un cuento de hadas. 72 millones pagados en plazos, pero con cláusulas que lo blindan como a un tesoro nacional. Llegó prometiendo 30 goles por temporada, y aunque exagerado, su debut en el Bernabéu, un hat-trick en un amistoso contra el Al-Hilal, hizo creer que era posible. Ahora, con solo 14 minutos en Liga esta temporada, ve cómo su valor de mercado cae como una piedra en un pozo, de 100 millones a 60, según Transfermarkt. El préstamo a Lyon, filtrado por Globo Esporte, no es exilio, es salvavidas. En Francia, bajo el amparo de John Texte, el magnate que sueña con exportar talento brasileño, Endrick podría jugar 60 minutos por partido, junto a Lacazette, y volver para el Mundial como un león rugiente. Pero la bomba de Endrick reverbera más allá de su futuro personal. Al cuestionar a Xavi, filtra el pulso real del vestuario. Un grupo brasileño, Vinicius, Rodrigo, Endrick, incluso Militao en las sombras, que se siente marginado por las tácticas europeas de Alonso. No es racismo, ni favoritismo, es choque cultural. Los latinos quieren libertad.
Improvisación, esa samba que hace del fútbol poesía. Alonso impone estructura, roles fijos, como un profesor corrigiendo redacciones. Ironía suprema. El vasco que conquistó Alemania con disciplina ahora lucha por domar el caos creativo del Madrid. Fuentes de AS revelan que en la reunión post-tuit, Florentino medió: Xavi, danos tiempo. Chicos, dadle confianza. Pero el entrenador, con esa intuición de exjugador, ya huele el final. Rumores del desmarque hablan de una cláusula de rescisión que Leverkusen podría activar en junio de 2026, si el Madrid no gana la Liga. ¿Vuelta a Alemania? ¿O un exilio dorado en la Premier? Dale al botón de suscribirte si esto te tiene al borde del asiento, porque en el próximo vídeo desmenuzamos cómo Florentino Pérez navega estas tormentas como un capitán en alta mar, y te aseguro que no lo verás en ningún telediario rancio. Mientras el escándalo bulle, el Madrid sigue su calendario como un titán cojeando. El 16 de noviembre, contra el Rayo Vallecano, Alonso alinea a Endrick de titular por primera vez desde septiembre. El chico responde con un gol y una asistencia, un taconazo que deja a Camavinga solo ante el portero, y el Bernabéu ruge su nombre como redención. Pero en el túnel, Vinicius le susurra: hermano, esto es temporal, hay que unirnos. La victoria 3-1 mantiene al equipo líder, pero las cámaras captan a Alonso cabizbajo, mascullando algo sobre equilibrios imposibles. La prensa internacional se ceba. El equipo titula La rebelión de Endrick, el fin de la luna de miel de Alonso. En Brasil, o Globo lo eleva a mártir, el pibe que desafía al imperio por amor al jogo bonito. Para los profanos, expliquemos el jogo bonito. No es solo estilo, es filosofía. En Brasil, el fútbol es carnaval, donde el talento individual prima sobre el esquema colectivo. Endrick encarna eso. Sus goles en el Palmeiras eran arte callejero, un caño al portero, un globito al defensor, no productos de un laboratorio táctico. Alonso, en cambio, es el heredero de Sacchi y Cruyff. Fútbol como ajedrez, donde cada movimiento anticipa al rival. En Leverkusen, funcionó porque el equipo era una sinfonía. En Madrid, con egos como solistas de ópera, se convierte en cacofonía. Datos duros. Bajo Ancelotti, Endrick promediaba 0.8 goles por 90 minutos. Con Xavi, 0. Vinicius, de 1.2 a 0.7. Estadísticas que duelen más que las derrotas. La directiva, astuta como siempre, juega al póker. Florentino, que ha sobrevivido a escándalos peores, el Rai de los 90, el Galaxy fallido de los 2000, respalda a Alonso públicamente. Es nuestro proyecto a largo plazo, declara en una entrevista con El País. Pero en privado, tantea una llamada a Zidane, que responde con un estoy disponible, pero solo si es para ganar. Sondeos a Nagelsmann, el prodigio alemán que podría fusionar estilos. Juni Calafat, el guardián de los brasileños, presiona. Si Endrick se va, perdemos el puente con Sudamérica. El préstamo al Lyon se firma esa misma semana, 6 meses, con opción de compra que el Madrid vetará y una cláusula de regreso en julio. Endrick parte con una rueda de prensa lacónica. Volveré más fuerte. El Madrid es mi casa, pero necesito puertas abiertas. El vestuario, ese microcosmos de pasiones, se resquebraja sutilmente. Bellingham, el mediador inglés, bromea en entreno. Xavi, si nos tratas como en Alemania, terminaremos todos bebiendo cerveza en Múnich. Mbappé, el francés imperturbable, anota hat-tricks pero evita bandos, sabiendo que su legado depende de trofeos, no de dramas. Valverde, el charrúa estoico, apoya a Alonso. Él me hace mejor jugador. Pero el núcleo brasileño hierve. Vinicius organiza cenas en su chalet para hablar claro, donde Rodrigo confiesa: siento que soy el quinto en discordia. Militao, lesionado pero influyente, media. Chicos, el fútbol es colectivo. Los egos matan títulos. Noviembre avanza, y el parón internacional ofrece tregua. Brasil juega en Río contra Colombia, y Endrick, aún madridista, anota de penal con frialdad glacial, dedicándoselo a mis hermanos del Bernabéu. Alonso, meanwhile, viaja a Tolosa para recargar pilas familiares, pero un paparazzi lo pilla con el móvil en mano, revisando tweets. La pregunta de Endrick ¿hasta cuándo? Se convierte en mantra. ¿Hasta cuándo durará esta tensión? Hasta la Navidad, con un clásico que podría ser bálsamo o veneno. Hasta junio, cuando los contratos se renegocian como tratados de paz. En el fondo, esta filtración de Endrick no es traición. Es un recordatorio brutal de que el fútbol es humano, frágil como un pase mal dado. Alonso,
El genio táctico aprende que en Madrid no basta con esquemas. Hay que conquistar almas. Endrick, el prodigio rebelde, descubre que la gloria no se regala, sino que se arranca con paciencia y astucia. Y el Madrid, eterno superviviente, navega la tormenta sabiendo que de las crisis nacen leyendas, la de 2014, cuando Ancelotti domó a Iker y Cristiano, la de 2022, cuando Zidane resucitó de las cenizas. Pero el final de esta saga no está escrito. Imaginemos el diciembre, un Madrid invicto en Liga, pero con un vestuario que chirría como engranajes oxidados. Endrick brilla en Lyon, anotando 5 goles en 3 partidos y ganando la llamada de Dorival para el Mundial. Alonso, forjado en el fuego, ajusta, más minutos para los brasileños, menos rigidez en el 4-3-3, incorporando regates libres en los contraataques. Vinicius perdona con un golazo en Champions contra el City, abrazando a Xavi en el centro del campo. Y Florentino, sonriente en su palco, susurra a June: esto es en Madrid, caos controlado. O quizás no, quizás la grieta se ensanche, y en marzo de 2026, Alonso anuncie su adiós tras una derrota en semis de Champions. Endrick regresa como estrella, pero el club ya busca un nuevo timonel. El fútbol es impredecible, un río que arrastra a dioses inmortales por igual. Lo que sí es seguro es que el estallido de Endrick ha cambiado todo. Ha recordado que en el Bernabéu las estrellas no solo brillan, cuestionan, exigen y a veces iluminan el camino hacia la grandeza. Y en esa grandeza radica la lección final. El Real Madrid no es un club, es un mito vivo forjado en rebeliones y redenciones. Endrick, con su tuit incendiario, no filtró solo el futuro de Xavi, filtró el alma del fútbol mismo. Porque al final, cuando los focos se apagan y los egos se aquietan, queda el balón rodando, esperando al próximo chaval valiente que diga: yo quiero jugar. Y en ese rodar eterno, el Madrid renace, una y otra vez, blanco como la nieve, implacable como el destino. Y en ese rodar eterno, el Madrid renace, una y otra vez, blanco como la nieve, implacable como el destino, pero esta vez con una cicatriz fresca que nadie sabe si será marca de guerra o de victoria. Porque lo que Endrick ha hecho, en realidad, no es solo lanzar un tuit. Ha abierto la caja de Pandora del vestuario más caro del planeta y ha dejado que todos veamos lo que siempre se sospechó pero nunca se dijo tan alto: que detrás de las luces del Bernabéu nuevo, detrás de los anuncios de Emirates y de los patrocinadores que pagan 100 millones al año, hay chicos de 22, 19, 24 años que lloran en la ducha cuando no juegan, que se mandan audios de voz a las 3 de la madrugada y que, cuando sienten que el mundo les cierra la puerta, usan el único altavoz que les queda: las redes sociales. El tuit de Endrick no era largo, apenas 27 palabras, pero cada una pesaba como una losa. Lo escribió después de ver el entrenamiento del jueves, cuando Alonso probó otra vez el 4-4-2 con Gonzalo García y Mbappé arriba, y a él lo puso en el equipo de los suplentes, junto a Arda Güler y Brahim, esos otros talentos que parecen condenados a ser eternos proyectos. Endrick se quedó mirando el césped de Valdebebas, ese verde tan perfecto que parece plástico, y sintió que algo se rompía dentro. No era rabia ciega, era la certeza de que, si no hablaba ahora, se convertiría en otro caso más de brasileño prometedor que se pierde en Europa por falta de minutos. Recordó a Reinier, a aquel chico que llegó con la misma pompa en 2020 y hoy vaga por el Girona sin que nadie sepa muy bien quién es. Recordó a Vinicius en su primer año, cuando le llamaban paquete y lloraba en el coche de vuelta a casa, y decidió que no le tocaría lo mismo. Así que volvió al vestuario. Se duchó rápido, se puso la sudadera negra con capucha que siempre lleva cuando está de mal humor, y se sentó en el suelo del pasillo, junto a los casilleros. Ahí, con la espalda apoyada en el metal frío, abrió Twitter, escribió un mensaje, lo leyó 3 veces y pulsó enviar sin borrador. No se lo enseñó a nadie, ni a Vinicius, que estaba a 2 metros poniéndose las botas nuevas de Nike, ni a Rodrigo, que hablaba por teléfono con su novia, ni siquiera a Militao, que siempre hace de hermano mayor. Fue un acto solitario, casi suicida, como cuando en la favela se metía en peleas para defender a sus amigos aunque supiera que iba a salir perdiendo. En menos de 10 minutos, el móvil empezó a vibrar sin parar. Primero fue su representante, Giuliano Bertolucci, el mismo que negoció el traspaso a Madrid y que tiene línea directa con Juni Calafat. Endrick, ¿qué cojones has hecho? Luego su madre, desde Brasilia, llorando: hijo, ¿estás bien? Después los periodistas brasileños, que lo conocen desde que tenía 15 años y saben que cuando cae demasiado es porque está a punto de explotar.
Y finalmente, el silencio más pesado. Ningún mensaje de nadie del club. Ni de Xavi, ni de Davide Ancelotti, el hijo que hace de segundo, ni de los capitanes. Solo el eco de ese tuit rebotando por el mundo como una bala perdida. Dentro del vestuario, la reacción fue un mapa de lealtades que nadie había dibujado hasta entonces. Vinicius lo leyó en el parking, ya subido al Lamborghini, y soltó un joder, el pibe se la ha jugado que se oyó hasta en la calle. Rodrigo, más contenido, le escribió por WhatsApp un simple audio de 10 segundos. Te apoyo, hermano, pero ahora vienen días duros. Bellingham, que entiende el español pero no el contexto emocional, preguntó a Valverde qué pasaba y, cuando se lo explicaron, soltó una carcajada nerviosa. En Inglaterra esto sería portada una semana y luego todos a tomar pintas. Aquí os vais a comer 3 meses de cuchillos. Camavinga, siempre el bromista, intentó aligerar. Endrick ha puesto modo Brasil encima de la mesa. Ahora a ver quién tiene huevos de sentarse. Pero nadie reía de verdad. Alonso lo vio en el despacho de Davide, mientras revisaban el vídeo del Valencia. El segundo entrenador le pasó el móvil sin decir nada. Xavi leyó, respiró hondo, se quitó las gafas y dijo una sola frase en voz baja. Esto no es Leverkusen. Luego pidió que nadie hablara con la prensa hasta nueva orden y se encerró media hora solo. Los que lo conocen dicen que no gritó, no rompió nada. Solo miró por la ventana hacia el campo número 4, donde los juveniles entrenaban, y pensó en su propio pasado. En cuando tenía 22 años y Benítez lo sacaban a Anfield porque prefería a Dietmar Hamann, y él también se comía la rabia en silencio. Pensó que quizá había olvidado lo que se siente llevar el cartel de futuro encima y que te pidan paciencia como quien pide que te cortes una pierna. Florentino Pérez lo supo en su despacho de la torre de ACS, en plena reunión sobre el nuevo patrocinador del estadio. Su secretaria entró, le enseñó el móvil y él, con esa calma de quien ha vivido 15 crisis mayores, dijo, que lo traigan mañana a las 9. No especificó a quién, pero todos entendieron que era Endrick, y también a Xavi, porque Florentino no gobierna con gritos, gobierna con silencios que pesan toneladas y con citas a puerta cerrada donde se decide quién sigue y quién se convierte en recuerdo. Esa misma noche, en Madrid, los grupos de WhatsApp de los aficionados ardían. En el foro de Redi de Madrid, alguien abrió un hilo titulado Endrick tiene razón y todos lo sabemos que llegó a 20.000 comentarios en 6 horas. En Twitter, la cuenta Madridismo Eterno subió una foto antigua de Raúl gritándole a Valdano en 1995 y escribió, historia que se repite, los cachorros mueren cuando tienen hambre. Hasta la cuenta oficial del Palmeiras, que normalmente es diplomática, publicó una foto de Endrick celebrando con la camiseta verde y la frase raíces nunca se esquecen. Un guiño que en Brasil se leyó como apoyo total. Mientras tanto, Endrick apagó el móvil y se fue a caminar solo por el Retiro. Llevaba auriculares pero sin música, solo para que nadie le hablara. Pasó por el estanque, vio a los turistas haciendo fotos y pensó que hace un año él era uno de ellos, un chico que soñaba con pisar ese césped y ahora lo pisaba, pero desde la grada de los que miran. Se sentó en un banco, abrió la mochila y sacó la camiseta del Palmeiras que siempre lleva doblada. La olió, olía a casa, a sudor viejo y a esperanza y se echó a llorar sin hacer ruido. Nadie lo grabó, nadie lo vio. Solo un señor mayor que paseaba al perro y que, al reconocerlo, se acercó y le dijo en voz baja, «Tranquilo, chaval, aquí todos hemos sido Endrick alguna vez». Y ahí está la verdadera filtración, la que no necesita tweets ni portadas. Que en el fútbol de élite, detrás de los contratos millonarios y los jets privados, hay chicos que siguen siendo chicos, que se sienten solos en ciudades que no son suyas, que cargan con las expectativas de países enteros y que, cuando ya no pueden más, gritan de la única forma que saben. Endrick no filtró solo el futuro de Xabi Alonso, filtró la fragilidad de un sistema que compra sueños a precio de oro y luego los guarda en un cajón hasta que maduren o hasta que se pudran. Y el Madrid, ese titán que todo lo devora y todo lo transforma, se enfrenta ahora a la pregunta más antigua del fútbol. ¿Se entrena el talento, se domestica? ¿Se le da tiempo al cachorro o se le pone la correa antes de que muerda la mano que lo alimenta? Endrick, con 27 palabras y un pulso tembloroso, ha puesto esa pregunta encima de la mesa de mármol de Florentino Pérez.